Las bichotas presenta PBL03, sensores inductivos PNP, NPN. ¿Qué es un collector output? Las salidas de colector abierto requieren una resistencia pull-up para que la salida pueda salir correctamente. La resistencia pull-up está conectada entre el pin de salida y el voltaje de salida, que se desea para un estado alto. Cuando el LPN interno del IC está apagado, R levanta el pin de salida a VCC y en este punto solo una cantidad muy pequeña de corriente de fuga debe fluir a través del transistor NPN. Cuando el NPN interno del IC está activado, tira hacia abajo del pin de salida a casi GND y el flujo de corriente está establecido por la ley de Ohm. El valor de R debe ser lo suficientemente grande como para limitar la corriente del NPN y que la salida no esté dañada. ¿Cómo debe conectarse la señal para el NPN y para el PNP? En el caso del PNP, la señal debe estar, es el cable negro y tiene que estar conectada a tierra. En el caso de NPN, tiene que estar conectada a positiva, a 24 volts. Entonces, sería esa en cada caso. Ahora, hay código de colores para los transistores. PNP, en este caso, el color café sería estar conectado a 24 volts. El color azul está conectado a tierra y nuestro cable negro estaría conectado a la señal. En el caso de NPN sería de la misma manera. La señal, negro, café 24 volts y azul tierra. ¿Cómo funciona un sensor inductivo? Un sensor inductivo es un sensor pensado para detectar materiales metálicos o ferrosos, el cual consta de una bobina, la cual le vamos a hacer circular corriente y va a generar un campo magnético que se induce sobre el material que queremos detectar. Cuando se detecta un objeto metálico, este va a generar un campo magnético con dirección contraria a la que produce la bobina. Con esto el sensor va a bajar su impedancia debido a que baja su inductancia, y así podemos saber que un material metálico se está acercando al sensor. Su funcionamiento industrial es muy variado, puede usarse desde la proximidad de los materiales hasta el contado de materiales, y así como esto tiene muchas más aplicaciones. ¿Qué es una bobina de relé? Pues podremos definir al relé como un interruptor eléctrico que permite el paso de la corriente eléctrica cuando este está cerrado e interrumpirla cuando está abierto. El relé está compuesto de una bobina conectada a una corriente. Cuando la bobina se activa, produce un campo electromagnético que hace que el contacto del relé, que está normalmente abierto, se cierre y permite el paso de la corriente por un circuito. Por ejemplo, cuando tenemos un foco o algún aparato eléctrico conectado y se deja de suministrar la corriente del relé, ya no hay un campo magnético y esto hace que el contacto se abra y no haya corriente en el circuito. Bueno, contactos normalmente abiertos. Estos cuentan con dos platinos y su posición natural es abierta. Al aplicar tensión en la bobina del relevador, el contacto cambia la posición de sus platinos para unirlos. Se utilizan para cerrar un circuito eléctrico cuando se energiza la bobina del relevador. Ahora, los contactos normalmente cerrados mantienen sus dos platinos unidos de forma natural. Cuando se energiza la bobina del relevador, se separan. Estos contactos se utilizan para desconectar o también para impedir la conexión de un circuito eléctrico al aplicar tensión a la bobina del relevador. Ahora, en este caso, el circuito PNP, sobre el funcionamiento, es menos rápido en conmutación y este trabaja con referencia al voltaje. Este circuito también funciona con base al transmisor que contiene en su interior, ya que en el transistor PNP la corriente de salida fluye desde el emisor hasta el colector. Ahora, respecto al circuito NPN, es más rápido en conmutación, ya que trabaja con referencia a 0 volts o también denominado tierra. Tiene menor inmunidad al ruido, además de que tiene menor caída de tensión. Si nos basamos en su interior, en el transistor NPN, la corriente de salida fluye desde el colector hasta el emisor. Bueno, aquí voy a hacer la explicación del circuito de manera topológica. Aquí en esta parte tenemos el circuito del power supply o de la alimentación de voltaje. Aquí primeramente tenemos
voltaje alterno, en corriente alterna, y usamos un transformador para pasarlo a corriente directa. Aquí tenemos 24 volts en una línea y 24 volts en la otra. Aquí tenemos un fusible. De igual manera, pues aquí tenemos lo que es la línea, el neutral y la tierra. Aquí con un interruptor termomagnético que vamos a usar más adelante, podemos abrir y cerrar este voltaje. Bueno, aquí en el caso del PNP, bueno, aquí podemos ver lo que es el diagrama del sensor. Aquí tenemos el código de colores, que es café, negro y azul. El café en este caso va a ser la alimentación, el azul es tierra y el negro es la señal. Aquí en este caso es un sensor inductivo PNP. Bueno, aquí lo podemos ver, el transistor PNP. Bueno, aquí vemos que es PNP porque la carga desfoga en negativo. Es la manera en la que se activa. Y bueno, aquí vemos la línea de carga. La línea de carga la mandamos al negro. La señal la mandamos a nuestro relevador, que es este. Aquí está la bobina. Aquí tenemos A1, que es la entrada, y A2, que es el desfogue. Y como en este caso es un PNP, el desfogue va a mandar a negativo, o bueno, a tierra, para que de esta manera el sensor inductivo cierre. Aquí en el mismo relevador podemos ver que tenemos el común y tenemos el normal cerrado y normal abierto. Entonces aquí a la hora de activar el relevador, o bueno, sí, de energizarlo, este normal cerrado pasa a normal abierto. Entonces tenemos el común, que es el 9, y en lugar de energizar el 5 se va a energizar, en lugar de energizar el 1 al relevador, cuando se le mete carga pasa al polo 5, o bueno, al pin 5. Y aquí, bueno, con el multímetro medimos la continuidad entre estos dos, y bueno, entre lo que es el común y el 1 y el 5, y ya de esa manera vimos cuál era el normal cerrado y cuál era el normal abierto. Aquí nos pasamos al otro sensor, que es el NPN. En este caso, bueno, la carga desfoga en positivo, por eso es NPN. Igual aquí tenemos su código de colores. Aquí tenemos el diagrama del transistor BJT, y aquí tenemos el diagrama. Aquí vemos que en este caso la señal entra por A2, sale por A1 y desfoga en 24 volts. De esta manera activa y cierra el circuito el sensor inductivo, activa el relevador, y de igual manera aquí tenemos el común, que es el 9, el normal cerrado, que es el 1, y el normal abierto, que es el 5. Entonces al energizar el relevador pasa de normal cerrado a normal abierto en el 5. Y bueno, esa es la explicación topológica de lo que realizamos en la práctica. Y bueno, en conclusión, pues yo aprendí un poco más a fondo la diferencia entre los sensores inductivos. Si bien yo ya había usado antes sensores inductivos, pero no había identificado lo que es la diferencia entre el NPN y el PNP hasta que lo vi de manera práctica. Y bueno, esto pues yo personalmente lo transfiero a la aplicación automotriz, ver que hay diferentes tipos de sensores inductivos, y de esta manera determinar cuál es el que mejor sirve para algún futuro proyecto, o cuál es el carro que utiliza, o cuál trae. Bueno, pues aquí explicaré el funcionamiento del circuito que hicimos. En este caso, los dos transistores o los dos sensores inductivos cuentan con 3 cables. Uno es de tierra, que es el cable café que vemos acá. Aquí van los dos. Uno es de 24 volts, que son los que están aquí.
y el otro son de señal. Entonces, aquí hay uno, aquí va el otro. Entonces estos cables de señal van conectados directamente a los relevadores. Bueno, aquí en este caso el desfogue de este relevador es negativo, que es A2. Entonces en este caso decimos que es un PNP. Entonces aquí al mandar la señal a este relevador, este manda el desfogue negativo, pasa por todo esto y entra aquí. Lo que hace aquí es activa el relevador y deja pasar la señal negativa. Aquí en el NPN, que es este, pues el desfogue es positivo. Entonces aquí lo que hace es entra la señal del transistor, activa el relevador al entrar la señal y entra a 24 volts. Lo que hace es energiza aquí todo este circuito al abrir el relevador. Y bueno, pues aquí vemos que todo esto está puenteado, es tierra, y todo esto está puenteado, es 24 volts. Y bueno, básicamente ese es el funcionamiento del circuito que realizamos. Lo que aprendí de este PBL fue diferenciar el código de colores en los cables de un ámbito industrial a uno regular de componentes eléctricos. También pude diferenciar entre un PNP y un NPM y poder leer sus diagramas eléctricos.